Buenas tardes. ¿Se escucha? Ok, bueno. Buenas tardes, sí, señor. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ok. Mi nombre es Walter Escurra y voy a ser el docente de la materia de inteligencia artificial en este semestre, en el Inteligencia Artificial 1, ¿ok? Bueno. Mientras nos preparamos, bueno, para dar la clase, les quiero mostrar un ratito algunas cositas. Eh, no sé si conocen el billetaje electrónico de los que se usan en los buses. Esa tarjeta se llama RFID y voy a compartir un poco mi pantalla para que puedan ver un poco esto. A ver si voy a compartir en mi pantalla. Ahí les comparto la pantalla y quiero que se fijen un poco. Esas tarjetas que se usan en el billetaje electrónico acá en Paraguay se llaman RFID, así como ven acá, tarjeta RFID. Y son tarjetas que tienen una parte magnética, tienen un montón de cables ahí dentro de la tarjeta y funciona por electromagnetismo y así es como se reconocen. Se los puede usar de diferentes formas. En este caso, aquí en Paraguay se los usa en la parte de billetaje. También creo que en Argentina con la tarjeta SUBE es muy parecida a la que usamos aquí. Y se puede usar también de diferentes cosas, por ejemplo, para identificar animales en un corral. Entonces a cada animal se le puede asignar una tarjeta. Y las dimensiones que tiene esa tarjeta es 85,5 milímetros por 54 y de espesor o de altura tiene 0,88. ¿Ok? Por ahí van a encontrar más informaciones. eh, que dice que es, en algunos casos pone 1 milímetro, pero en realidad es 0,88, ¿ok? Entonces, esto está más ajustado. 86 por 54 y 1 milímetro, que es 0,88. Bueno, independientemente de esas medidas que ven ahí, les quiero mostrar un diseño que está hecho en AutoCAD, que es básicamente eh, esto que ven aquí. Y tiene esas medidas aproximadas a las que ven en la tarjeta RFID. Voy a mover aquí para que se pueda ver. Y voy a girar la tarjeta. Es básicamente una cajita donde ustedes pueden guardar la tarjeta. Ok, entonces ahí ven eso que tienen ahí. Bueno, la idea de un poco de esto es mostrarles que se puede hacer estos diseños de 3D para albergar eso. De hecho, falta todavía refinar un poco este modelo, pero por lo menos teniendo en cuenta esas dimensiones se puede hacer esta cajita. ¿Ok? Esto se guarda con una extensión de archivo que es STL. Voy a buscar un poco ese archivo STL para mostrarles.
Yo lo guardé con este nombre archivo en billetaje DWG, pero el archivo que en realidad se utiliza para imprimir en un objeto 3D, este que se llama billetaje STL. Algunos programas para impresión 3D directamente pueden trabajar con este en STL, o si no hay que convertir a un archivo que se llama G-code o G-code. Ok, y ahí, por ejemplo, hay programas que nos permiten visualizar eso. De hecho, Windows tiene herramientas de 3D que nos permiten visualizar eso, pero además de eso, se puede, por ejemplo, ver con este programa que se llama Repeater Host, y con esto podemos hacer una impresión de 3D. Se puede bajar de internet los diseños o hacer uno mismo. Hay una herramienta que se usa mucho y es muy fácil, que se llama Tinkercad, y se lo puede utilizar desde la web. Y acá tienen el Tinkercad eh, para poder probarlo. Entonces se van a tinkercad.com y bajan ahí. Tinkercad es una herramienta también de esta de Autodesk, que es de AutoCAD, solo que es mucho más fácil de usar y se puede utilizar en línea, ¿ok? Y una vez que ustedes guardan como archivo STL, ya nos permite trabajar para su impresión. Entonces, esto es lo que quedaría del formato de esa tarjeta para su impresión. Y esto ustedes tienen que conectar a una impresora 3D y se va a imprimir, ¿ok? Me estuve fijando, pero ya tarde, en que en realidad las que se venden comercialmente de estas cajitas, solo un lado tiene una mueca. Yo le hice los dos lados la mueca para que se pueda introducir la tarjeta y quitar más fácilmente. Y este anillo que ven aquí sirve para colgarlo con, como si fuera un llavero o lo que sea, o colgarlo al cuello, ¿ok? Y bueno, entonces lo que yo vi, que uno de ellos tiene la mueca y otro llega hasta aquí. Y ahí tienen el anillo para poder colgarlo, ¿ok? Y esto yo lo hice muy grande. La mayoría tiene uno pequeño aquí. Y tienen otros agujeros que le agregan, ¿ok? El, Hay un plástico que se utiliza comúnmente para la impresión de 3D que se denomina PLA. Y el PLA es un plástico derivado de maíz. Entonces es uno que es biodegradable y eh, no es de petróleo originalmente su composición, ¿ok? Sino más bien es algo biodegradable, ¿ok? Pero existen otros tipos de filamento que son los que se utilizan. El problema del PLA, porque ya hice la impresión de este, ¿ok? Ya hice la impresión de este. Ayer justamente estaba probando esto y necesito que sea, que tenga un espesor un poco más grande de lo que es un plástico normal, porque si no es muy flexible, o sea, es más maleable el plástico, entonces necesito tener mayor área. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este diseño? Es que yo necesito tener un área más grande para que mi plástico sea resistente. Ese es el problema con el PLA. Después hay otros tipos de plástico que se utilizan también, pero eh, no todas las impresoras lo manejan. El otro es el ABS. Y después hay otros compuestos que se utilizan que tienen una mayor consistencia y durabilidad. Okay. Bueno, entonces esto es como una introducción. Después podemos ir viendo otras cuestiones con respecto a impresión 3D. Okay. Bueno, entonces ahora vamos a empezar la clase y le voy a explicarle un poco
de qué se trata la materia para poder ir entendiendo eso en detalle. Me voy a la presentación para que podamos empezar. Bueno, nuestra materia se llama Inteligencia Artificial 1 y es la introducción a inteligencia artificial. Dentro de la misma materia vamos a ver algunos conceptos y luego vamos a ir viendo algunas cosas prácticas también, pero principalmente vamos a ver algunos conceptos. Vamos a ver de dónde viene el término de inteligencia artificial, quiénes fueron los precursores de esta tecnología y las ramas que tuvieron que ver. Actualmente podemos decir que tenemos dos ramas, una que es la tradicional y otra que es las redes neuronales. Y dentro de las redes neuronales otra vez hay un montón de diferencias. Hoy en día tenemos las redes que son generativas, que básicamente así como ChatGPT o Gemini, que básicamente son una nueva aplicación otra vez que se desprende de la inteligencia artificial. Bueno, ¿de dónde nace la idea de inteligencia artificial? Desde que se crearon las máquinas y las computadoras, la idea siempre fue de emular lo que hace el hombre. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es tratar de emular las características propias del hombre. Entonces, todo lo que hace el hombre es lo que busca la inteligencia artificial. De hecho, la creación de la computadora misma es un intento de resolver muchos de los problemas que se realizan el hombre y la parte más tediosa, entonces dejarlo a que la máquina lo realice. Okay. Y desde ahí vienen las computadoras de uso en las oficinas o de uso industrial o algunas herramientas que sirven para el ocio y para la diversión. ¿Okay? Entonces hay un montón de dispositivos que cumplen diferentes funciones de acuerdo al tipo de mercado que fueron preparados. Bueno, entonces lo principal es que trata de emular o de semejarse a ciertas características humanas. De entre ellas la más rescatable que tenemos, ¿cuál es? Es esa capacidad humana de abstraer las condiciones de lo que nosotros obtenemos por el medio ambiente y esa capacidad de raciocinio que tiene el hombre. Y por eso se le asocia básicamente a las redes neuronales que vamos a ver en otras clases, donde básicamente lo que se busca es tratar de entender un poco cómo funciona el cerebro y las neuronas. Por eso es que aquí se nos menciona con el cerebro. Entonces dices, el cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano, establece la forma como se perciben las imágenes, sonidos, olores y los sabores y el tacto. Nos permite almacenar recuerdos, experimentar emociones. Sin él seríamos organismos primitivos. El cerebro es definitivamente lo que nos hace inteligentes. Entonces, tratamos de quitar esa inteligencia y llevarlo al plano del software. Entonces, tenemos un componente de software y también tenemos un componente de hardware. Entonces, lo que se trata es de dar vida inteligente a un software con unos algoritmos especiales y a partir de esos algoritmos también podemos gobernar ciertos tipos de dispositivos o hardware. En el caso más evidente es la robótica, donde básicamente podemos interactuar con un cierto cerebro electrónico, que básicamente es el cerebro de ese dispositivo. También requiere cierto tipo de sistemas operativos para poder gobernar todos los componentes de hardware. Y otra parte de ese componente de hardware, además del circuito electrónico en sí y del cerebro electrónico, que es básicamente una CPU o un microcontrolador, cualquiera de ellos,
además de esos componentes básicos, también una parte mecánica, y ya sea en diferentes tipos de mecánica que puede ser motores eléctricos, motores neumáticos o algún tipo de engranaje en especial que les da movimiento para que pueda desplazarse un robot. Además de eso, imagínense que el cerebro también puede percibir los elementos de su medio ambiente, como dice acá el sonido, los olores, los sabores y el tacto. Eso es lo que básicamente muchos de los sensores que tienen los robots tratan de hacer. Entonces, los ojos para un ser humano o para un animal, básicamente es lo que transmite las imágenes de ese medio ambiente al cerebro. Y para un robot sería básicamente unas cámaras y de esas cámaras transmiten esas informaciones y esas imágenes se impregnan en un formato digital para lo que es la robótica. Entonces tenemos esos elementos. Los olores y los sabores se pueden percibir por algún dispositivo que básicamente pueda tomar alguna información en forma de algún compuesto químico y lo traduce eso en unas variaciones de corriente y voltaje, y esas variaciones entran a un sistema y se convierten en valores digitales que se traducen en un software que va a hacer esas comparaciones posteriormente. Okay. Entonces, para nosotros los humanos y para los animales, básicamente el cerebro es el motor, el órgano principal por el cual adquirimos tanto la capacidad de raciocinio y la capacidad de movimiento. Entonces, mediante interacciones eléctricas del cerebro, nos permiten desplazarnos y utilizar cada una de nuestras extremidades, de los brazos, las manos y otras partes del cuerpo para poder gobernar. Por eso es que cuando una persona tiene una muerte cerebral, prácticamente, aunque el cuerpo esté intacto, entonces el cerebro no responde a ciertos estímulos y no puede mover las extremidades y otras partes del cuerpo. Entonces ahí podemos notar que el elemento principal es el cerebro. Y bueno, y con el cerebro y con los sistemas de robótica que podemos hacer, construir máquinas inteligentes, poder tener sistemas de asistencia robotizados, tanto hardware como software. Ustedes conocen los asistentes de los celulares, entonces esos son los asistentes robotizados. Los coches autotripulados, en Europa existen y en Estados Unidos existen, así como nosotros tenemos aquí el tema de Uber y el tema de Bolt, en otros países también existen flotas de vehículos que son autotripulados y básicamente uno entra en el vehículo, solicita irse hasta cierta parte de la ciudad y el vehículo autotripulado se va y navega por ciertas partes de la ciudad y nos permite llegar desde un punto A hasta un punto B. Eso es mediante y gracias a, además del hecho de tener los sistemas computarizados, al hecho de tener sistemas de comunicaciones bastante importantes, en especial lo que es hoy en día el 5G. Entonces aquí en Paraguay tenemos 4G y en otros lugares ya tenemos mayor ancho de banda y otras capacidades para poder tener 5G y con eso brindarnos esa capacidad de poder transmitir mayor cantidad de información a una red de internet. También tenemos los microscopios inteligentes, o podemos ver tan grande como sea o tan pequeño como sea. Entonces tenemos los microscopios inteligentes y nos permiten construir estas máquinas inteligentes y por lo tanto entonces requieren algoritmos que son complejos en comparación a nuestro cerebro. Nuestro cerebro, como ven aquí en la imagen, es una conexión de muchas neuronas, pero internamente nosotros todavía no tenemos la capacidad de poder entender cómo funcionan estas neuronas en su realidad. Lo que nosotros hacemos básicamente es una emulación
a través de un software. Entonces, lo que tenemos que construir son algoritmos que nos permitan agregarle cierta inteligencia a ciertas máquinas. De hecho, la computación imperativa que básicamente hoy en día tenemos, que es, por ejemplo, hacer esto, imprimirme esto, que es básicamente lo que nosotros aprendemos en algoritmos o en algún lenguaje, es una lógica imperativa donde básicamente nosotros le estamos mandando órdenes al dispositivo o a la computadora para que haga alguna función. Entonces decimos leer tres variables, A, B y C. Luego hacer un cálculo, sumar A y B y colocar el resultado en C. Entonces tenemos una computación que es básicamente una imperativa. Y hoy en día tenemos también todo lo que es los sistemas gráficos, que es una computación orientada a eventos. Entonces, hacer clic en tal lugar, presionar en tal lugar, entonces pulsar el botón, escribir una tecla, son todas funciones que activan ciertos eventos que se generan dentro de una ventana gráfica o dentro de dispositivos que nos permite poder interactuar de esa forma. También tenemos lo que es programación orientada a objetos, que es básicamente esa abstracción de la programación tradicional a distinguir ciertos objetos. Por ejemplo, de aquí podemos decir que existe un agente y podemos compararlo con un robot. Entonces, existe un agente de cajero automático y esa máquina hace algo, expende billetes o, en todo caso, pasa información de un local a otro, pero su función más básica es expender billetes. También puede ser, por ejemplo, otro tipo de dispositivos, por ejemplo, una máquina expendedora de gaseosas. Entonces, su función es expender una gaseosa. Y así como esas, también existen diferentes tipos de dispositivos que tienen alguna función en particular y todas ellas, lo que al final se busca es que tenga cierta interacción con su medio ambiente y puedan ofrecer ciertas cosas que nosotros llamamos que tengan cierta inteligencia. Entonces, es eso. Entonces, siempre es una interacción con el medio ambiente. Entonces, aquí tenemos los sentidos en el caso de las personas y en el caso de la inteligencia artificial, ciertos sensores que envían información y un algoritmo se encarga de poder evacuar eso. Vamos a ver que las redes neuronales son un poco la evolución, un poco lo que hoy en día marca la diferencia entre lo que ha sido la inteligencia artificial hasta más o menos, digamos, los años 2010, más o menos. Y desde el 2010 se empieza a avanzar mucho con el tema de redes neuronales y hoy entendemos lo que son los conceptos de Machine Learning y Deep Learning y básicamente eso da pie para que hoy en día tenemos los algoritmos de inteligencia generativa que son los conocidos como ChatGPT, Gemini y las otras herramientas que nos permiten, por ejemplo, extraer información de PDF, poder hacerle ciertas preguntas a ese PDF como si fuera en una conversación, tener las secretarias virtuales, tener los sistemas así como Alexa, que le podemos preguntarle a Alexa, que es básicamente un asistente virtual, o sistemas de domótica donde nosotros le decimos Alexa, apagame las luces, o Alexa, prendeme las luces, o Alexa, colocame cierta música que quiero escuchar ahora, o prendeme el aire acondicionado. Entonces, por comandos de voz, uno le va diciendo cómo tiene que actuar estos dispositivos. ¿Y dónde se encuentra un poco con el tema de lenguajes orientados a objetos o herramientas orientadas a objetos? Que básicamente un agente, que es básicamente un robot o un elemento, es un objeto. Entonces, tenemos, por ejemplo, objetos expendedores de gaseosas, como ven acá,
algún objeto puede ser un coche autotripulado, un asistente robotizado, todos estos son objetos y todos estos tienen un comportamiento independiente uno de otro. Entonces, cada uno de estos pueden tener un hardware y un software diferente y cada uno responde a ciertos estímulos que son diferentes. Bueno, ¿qué es entonces la inteligencia artificial? Vamos a definir un poco el concepto de eso. Y dice, el concepto de inteligencia artificial no es nada fácil porque si se van a buscar en internet van a encontrar un montón de definiciones y también depende un poco de la perspectiva de quién nos está diciendo. De entre esto podemos elegir esta que está acá. Dice, inteligencia artificial es el estudio de la informática centrándose en el desarrollo de software o máquinas que exhiben una inteligencia humana. Entonces, todo aquello que tiende a buscar una inteligencia humana es la inteligencia artificial. Entonces aquí nos ponen de cara a un robot o a un software y a un humano. Entonces a esto le llamamos inteligencia artificial y esto es la inteligencia humana. Una pregunta, a ver, la pregunta sería, si actualmente la inteligencia artificial es capaz de competir contra la inteligencia humana, si es capaz de competir. Entonces, desde hace mucho tiempo, por ejemplo, habían casos en que una computadora llamada Deep Blue básicamente le ganó al mejor ajedrecista del mundo, ¿ok? Entonces sí puede competir. Pero la capacidad humana es muy amplia y desde el sentido que solamente pueda realizar unas pocas cuantas tareas que pueda utilizar un robot o que pueda usar un software, entonces no llega a la capacidad humana, que es bastante variada. Entonces, la capacidad humana es bastante múltiple. Entonces, a la pregunta que se puede decir, hay gente que dice, por ejemplo, fulanito o fulanita es muy inteligente. Y sí, lo que pasa es que la capacidad de inteligencia se tiene que medir no solamente desde un punto de vista, sino desde varios puntos de vista. Quizás la experiencia humana o de alguna persona puede limitar a ciertas capacidades de inteligencia que están más explotadas que otras. Entonces, cualquier persona puede explotar ciertas áreas más que otras, pero no por eso una persona es menos inteligente o más inteligente que otra. Cada persona tiene diferentes capacidades y quizás algunas personas inclusive no hayan encontrado todavía en cuál punto es mejor que otra. Pero todas las personas tienen ciertas capacidades y la inteligencia humana es múltiple, por lo que ninguna máquina o robot puede reemplazar todas las características humanas. Si bien, como es algo muy particular, una inteligencia artificial puede hacer mejores trabajos, especialmente la parte tediosa, que la de un humano. Por ejemplo, si estoy en una industria y mi función es eh, armar vehículos, evidentemente una persona a las 3 o 4 horas, o inclusive menos, a los 30 minutos de haber trabajado, dependiendo de las condiciones laborales, o si la persona haya descansado lo suficiente, o si tiene algún problema, entonces el rendimiento humano varía. Y a veces varía más para abajo que para arriba, ¿ok? Entonces tendemos a cansarnos más a realizar ciertas tareas rutinarias. En cambio, una máquina puede trabajar las 24 horas y no va a sentir ese peso del trabajo, y como es una tarea monótona, puede hacerlo con mayor efectividad y capacidad que una persona. Entonces, en ciertas áreas podemos decir que sí son necesarias la interacción de máquinas. Entonces, tenemos un punto positivo hacia la inteligencia artificial, que es el hecho de que pueda realizar ciertas tareas que a los humanos de repente nos cuesta más. Por ejemplo, desde una simple función que nosotros aprendemos en algoritmo, que es
el ordenamiento y la búsqueda. Entonces, de una lista larga de cosas, tener ordenamiento, y de una lista larga puede tener cuál es el mayor, el mínimo, el máximo de ciertos valores o algún tipo de cálculo. La computadora lo va a hacer mejor y más rápido. Puede extraer ciertas informaciones, lo va a extraer más rápido. Entonces, la capacidad de retener cierta capacidad de información y de poder interactuar con eso, las máquinas de hecho van a ser mejores. Pero la capacidad de intelectualidad todavía no tienen los seres humanos, donde todavía hay una brecha que hay que cubrir entre lo que es inteligencia artificial y la inteligencia humana. Se habla mucho de ChatGPT, pero como pueden ver, a veces la efectividad de estos sistemas de inteligencia artificial generativos también no son tan efectivos, por lo que todavía se requiere que exista un acompañamiento de personas para poder ir mejorando este tipo de tecnologías, ¿okay? Entonces, las tecnologías todavía de inteligencia artificial requieren ciertos sistemas que puedan madurar. Se habla mucho también de computación cuántica, que es básicamente computadoras cuánticas, donde básicamente ya no son CPUs normales. Esas CPUs son reemplazadas por sistemas atómicos, entonces son átomos que se van moviendo y van produciendo cierta capacidad de información. Quizás en el futuro las máquinas atómicas, entonces la computadora cuántica va a tener esa capacidad de procesamiento mucho más elevado, inclusive quizás mucho más elevado que la de un humano. Entonces, con eso quizás podamos avanzar mucho más en lo que es inteligencia artificial. De hecho, ayer estaba viendo un video donde básicamente se están ensamblando pequeños componentes para hacer esta computación cuántica que hoy en día básicamente son monstruosas las máquinas para producir pequeños tipos de cálculo, y de hecho falta sistemas operativos, falta interfaces y todas las cosas que todavía hoy tenemos muy básicas de la computación cuántica. Se está trabajando para miniaturizar todo eso y quizás en algún futuro poder tenerlo más a mano, ¿okay? Entonces sería un poco tener esas cuestiones también. Bueno, ahí le voy a colocar en un video, voy a compartir mi pantalla y voy a ir hasta ahí. Escuchamos tantas veces la expresión inteligencia artificial que nos parece cercana. Podríamos decir que hasta familiar. Pero en 3, 2, 1, ¿sabrías definir qué es IA? Utilicemos la propia IA para definir el concepto. ¿Qué es inteligencia artificial? La respuesta más concreta. La inteligencia artificial, Artificial Intelligence o IA, es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Incluyen el aprendizaje, la adquisición de información y reglas para el uso de la información, el razonamiento, usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, y la autocorrección. La IA sería cualquier software que replique capacidades humanas, ya sea para tareas específicas o para tareas más amplias. El desafío es que sean capaces de entender y reaccionar con el entorno a un nivel más profundo. Alan Turing, el matemático británico que fue capaz de descifrar la máquina nazi Enigma, fue el primero que lanzó la pregunta de si las máquinas pueden pensar y propuso un método para averiguarlo, el test de Turing.
Este test se cumpliría cuando un humano interactuara sin saberlo con una máquina y fuera incapaz de distinguir que ésta no era un humano. Pero el punto de partida real fue la conferencia de Dartmouth en el año 1956, cuando John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon acuñaron el término y lo definieron como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. Hasta hoy, donde la inteligencia artificial ha dejado atrás incontables mitos para convertirse en algo mucho más cercano de lo que imaginamos. No hay robots en cada casa que permitan olvidar todos nuestros problemas domésticos o que nos hagan compañía. No hay un sistema complejo que domine nuestras vidas como imaginaron los autores de ciencia ficción. Bueno, con permiso de un pequeño aparato que te acompaña a todas partes. Sí, ese móvil que abres decenas de veces al día contiene esa inteligencia artificial invisible que a veces somos incapaces de detectar y que está en la mayoría de los servicios que utilizamos. Las películas que nos recomiendan, los productos que nos ofertan, las noticias que llegan a nuestro móvil, la escapada que nos hará desconectar o no. Amazon, Google, Netflix, Facebook, hasta ese recuadro amarillo que nos enfoca nuestras caras cuando nos hacemos un selfie. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿dónde no está la IA? El desarrollo de las grandes empresas tecnológicas ha acelerado un proceso que va a tener todavía un mayor impacto en nuestras vidas. Las máquinas tienen más capacidad que los humanos para reconocer patrones, algo que será muy útil en el diagnóstico de las enfermedades, pero aún son incapaces de aprender de manera asociativa, como hacemos los humanos. Un niño ve un perro y sabe reconocerlo rápidamente, mientras que una máquina lo reconoce después de ver millones de ejemplos de perros y de no perros. Si además queremos enseñarle que el dueño del perro es Juan, tendremos que empezar de nuevo con el entrenamiento. Los humanos somos capaces de enmarcar todos los resultados específicos en un conjunto más amplio. Reconocemos rápido al perro y a su dueño y los relacionamos. Los algoritmos son muy buenos en una cosa, pero solo en esa cosa. Nosotros somos capaces de ver la panorámica y asociar todos nuestros conocimientos. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Todavía queda mucho camino por delante, por lo que los expertos han acuñado unas siglas en inglés, FATE, que contiene cualidades que deben ir a la par con las investigaciones. Apunta. La F es Fairness, justicia. La tecnología tiene que ser justa y no discriminar. Tiene que haber garantías de que se trate con igualdad. La A es Accountability, responsabilidad. Tenemos que tener muy claro a quién se atribuye la responsabilidad de las consecuencias del uso de estos sistemas. La T es Transparency, transparencia. Es muy importante que sea legible y que se explique en términos no técnicos, que sea comprensible por un ciudadano o una ciudadana media. Entender cómo funcionan estos sistemas que se están creando, qué tipos de datos se están utilizando, cómo los están utilizando, etc. Y la E es Ethics, ética. Hay que asegurarse de que el uso y aplicación de estos sistemas y su desarrollo están de acuerdo con el conjunto de valores éticos y principios que como sociedad respetamos y aceptamos. Probablemente no te has planteado nada de esto, pero ¿sabes cuánto te queda para llegar al trabajo? El teléfono nos lo dice sin que le hayamos preguntado siquiera. Después de ver el video nos da un poco una idea más clara de lo que es inteligencia artificial. De hecho, lo que todos ya sabemos de lo que es inteligencia artificial, ¿ok? Algo bastante interesante de lo que figura aquí en este video es con la parte ética, que es básicamente si ustedes pueden entrar en ChatGPT y le hacen ciertas preguntas ofensivas, entonces el sistema está limitado a responder
ciertas preguntas y omitir otras. Evidentemente tiene que ver con el tema de ética, entonces no le pueden preguntar directamente cómo hacer un virus o cómo entrar en un banco y hacer ciertas fechorías, entonces esas cosas no va a responder. O sea, ciertas cosas éticas sí lo va a responder, pero y otras cosas no éticas no lo va a responder. O va a limitarse hasta que de repente, como todo es manipulable, entonces se pueda plantear la pregunta de otra forma y se pueda obtener ciertas informaciones, pero por de pronto solamente te va a responder cosas éticas. Por ejemplo, si quieren buscar una lista de canales al aire o que sean de uso privado, por ejemplo, si quieren tener una dirección para poder ver en su computadora algún canal restringido de televisión, entonces preguntan eso y le va a decir que eso no es legal, entonces no les va a permitir. Pero, por ejemplo, le pueden preguntar cómo obtener una lista de canales y así se van indagando y probablemente obtengan cierto tipo de informaciones. Ok. También por el tema de que no hay que discriminar, también, por ejemplo, cuando se entrena una inteligencia artificial y se va a entrenar, no se dice hoy en día razas de personas, pero tenemos, por ejemplo, una raza aria, una raza latinoamericana, entonces, para obtener ciertas informaciones de rostros de personas, entonces, evidentemente tenemos que tener fotos, porque al final lo que hace es una comparación de fotos de esas imágenes. Y evidentemente tenemos que tener como dato diferentes tipos de razas de personas para no discriminar. Entonces, por ejemplo, eh, dio algunos casos que, por ejemplo, algún africano lo identificó como algún chimpancé, entonces eso es una discriminación. Entonces, hay que entrenar específicamente de forma correcta con una cierta cantidad de información, en este caso de imágenes, para que puedan reconocerse correctamente. Entonces hay un montón de cuestiones a tener en cuenta para el entrenamiento de información en una inteligencia artificial. Como vieron en el video, esta persona, evidentemente, como ven aquí, es uno de los precursores de la inteligencia artificial y básicamente en aquella época donde no había parámetros como tenemos hoy en día, que podemos tener ChatGPT y saber que es básicamente una máquina que nos está respondiendo, o por lo menos presumir que es una máquina la que nos está respondiendo. Entonces, Alan Turing, que está su foto, que fue un matemático y un informático a la vez. Entonces, se planteó la idea si una máquina puede comportarse como una máquina o como un humano. Entonces, su idea fue colocar aquí una máquina y hacerle preguntas. Pero también esto puede estar reemplazado por una persona humana. Entonces, ustedes le hacen consultas y una persona humana responde. Pero yo desde este punto no puedo saber, como ven acá en el gráfico, esto está separado, entonces no puedo saber si está aquí una persona o una máquina. Y básicamente lo que el test de Turing es satisfactorio cuando una máquina te responde y vos no sabes si es una máquina o una persona. Entonces llega a su efectividad. Entonces hoy en día con el tema de inteligencia artificial generativa, básicamente sí podemos decir que se cumple totalmente esto de los enfoques planteados por Alan Turing, donde básicamente uno hace una consulta a una máquina y la máquina responde. De hecho, no sabría decirlo si estos sistemas generativos
por lo menos el de Gemini, por lo menos el sistema de información generativa de Gemini, que es de Google, sí dice que está leyendo una persona, dice que cuando entra ahí, básicamente dice supervisado por un humano, ¿ok? Ahí las preguntas antes de responder están supervisadas por un humano. No sabemos si siempre, pero por lo menos en gran parte. Y la máquina responde, o cuando la máquina no responde, te puede responder una persona, ¿ok? Siempre está alguien detrás. Pero la idea es que las máquinas puedan responderte de forma efectiva, ¿ok? Bueno, ¿y qué es lo que propuso entonces este señor? Y dice, los sistemas que se comportan como humanos, los sistemas que piensan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que se comportan racionalmente. Este señor hizo unas descripciones de lo que es cada uno de estos, ¿ok? Y aquí lo marco en color rojo para poder ir de forma más rápida a lo que significa cada uno. Sistemas que se comportan como humanos. Aquí la idea es de desarrollar máquinas capaces de realizar funciones para las cuales se requeriría un humano inteligente. Dentro de este enfoque podemos encontrar la famosa prueba de Turing, que es lo que estuvimos viendo en el video, que básicamente del otro lado está una máquina y del otro lado está un humano, donde el humano le hace preguntas a la máquina y la máquina responde. Y nos hace pensar que básicamente es una persona que está del otro lado con esas mismas características que tiene un humano. Entonces, si eso se cumple, entonces se cumple el test de Turing. Y para poder superar esa prueba, entonces tenemos procesamiento del lenguaje natural, representación del conocimiento, razonamiento automático, aprendizaje automático, visión computacional y robótica. Básicamente, serían todas las formas que nosotros tenemos de adquirir esa información y de poder responder. Lo más básico que tenemos es mediante el teclado. Entonces, generamos una consulta y visualmente nos responde con un sistema que es un monitor y vemos la respuesta. Entonces, pregunta, respuesta a través de una interfaz. A través de una interfaz. Pero se requiere un procesamiento del lenguaje natural, porque básicamente lo que hace es la interpretación de nuestra forma de escribir o de hablar. Recordar que las máquinas en sí no manejan ningún lenguaje, no manejan una estructura, sino manejan solamente informaciones binarias, ceros y unos, o alguna representación de algún conjunto o tipo de datos, y no maneja una representación del lenguaje natural. Entonces, los sistemas que hoy en día tenemos tratan eso mediante el concepto de procesamiento del lenguaje natural, que nos permite comunicarse de forma satisfactoria a través de una interfaz con alguna máquina o algún robot, ¿ok? Entonces, puede ser a través de un sistema como un teclado o un ratón o lo que fuera, o bien algún sistema de sensores como, por ejemplo, la visión computacional, que es básicamente unas cámaras como sensores. La robótica, que es básicamente ya todo un conjunto de hardware y software que nos permiten captar información, poder procesar esa información y poder actuar en un medio ambiente, porque sabemos que los robots en gran medida producen algún tipo de movimiento dentro de su ambiente. El otro punto son sistemas que piensan como humanos. Okay. Y si aquí la idea es hacer que las máquinas piensen como humanos en el sentido más literal, es decir, que tengan capacidades cognitivas de tomar decisiones, resolución de problemas, aprendizaje, etc. Entonces, aquí ya tiene una función con ciertas características humanas de poder acercarnos y tomar ciertas decisiones, buscar la resolución de problemas y el aprendizaje automático, que es lo que hoy en día tenemos con el tema de reconocimientos faciales, reconocimiento de objetos. Entonces, hoy en día, muchos de los sistemas, inclusive en nuestros celulares, como vieron en el video, podemos enfocar básicamente y quitar una foto y el software enmarca el área de donde está el rostro. Evidentemente hay una inteligencia artificial asociada a eso para poder reconocer los rostros.
Entonces, dentro de estos enfoques se utiliza un poco en las ciencias cognitivas y la psicología, que es básicamente una de las ramas tradicionales de la inteligencia artificial. Una de las ramas de la inteligencia artificial, la más antigua, lo que hace es, mediante el razonamiento lógico, poder predecir ciertas cuestiones que tengan que ver con inteligencia artificial. Entonces, se ve mucho de esa matemática proposicional, que básicamente un poco lo que es booleano y lo que sea, ¿verdad? Entonces, las tablas, las verdades que todos manejamos, si es verdadero, si es falso, si es ilógico, si es ológico, o sería and, or y sol. Son todas esas funciones así un poco de matemática en lógica, o algunas formas de poder discriminar ciertos valores. Entonces nos permite, mediante esa inteligencia que se usaba antes o se usa mucho en la sociología y en la psicología. Ok, entonces está marcado la psicología. Eso era un poco entre 1960, 70, 80, un poco los caminos que se usaban para la inteligencia artificial. Después, con las redes neuronales, lo que hoy en día tenemos, esa otra rama, y la rama más nueva, que tenemos toda esa forma de trabajar. De hecho, la materia en sí y el libro que después voy a compartir, básicamente se relaciona más con el tema de inteligencia artificial tradicional. Es un poco para ir conociendo cuáles eran las formas, cómo se resolvían antes la inteligencia artificial y hoy en día cómo se relaciona. De hecho, se usa en ambas. En realidad no se deja de usar ni la tradicional ni la que es de redes neuronales, sino más bien se tratan de ir mezclando. Pero se usan más las redes neuronales hoy en día. Para los que conozcan algún tipo de software, hay un software que se usa mucho en el ambiente laboral acá en Paraguay, que es el tema de GeneXus. GeneXus utiliza dentro de su plataforma una herramienta de Prolog, y Prolog es uno que se relaciona con el tema de un poco de ese herramienta psicológico, o como le estabas explicando, básicamente ese razonamiento booleano que tiene de poder interpretar las cosas mediante esa lógica proposicional que muchas veces se enseñan en diferentes materias. No sé si se enseña en la universidad, pero básicamente es una de las partes de la lógica, del enfoque de lógica de IA tradicional, en comparación a lo que es hoy en día las redes neuronales. Y con este tipo de lógica, básicamente, que se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer programas de juegos, hay, hay programas de ajedrez que están hechos con ese tipo de soluciones tradicionales. Y hoy en día, con el tema de las redes neuronales, va un poco más adelante, sino nos lleva más a predecir cosas y a tener ciertas tendencias. Básicamente, hoy en día con la inteligencia artificial podemos hacer lo que se hacía antes con las probabilidades, llevado a un plano mucho más específico. Por ejemplo, podemos predecir en una empresa cuál va a ser la tendencia de ventas de nuestra empresa. O podemos predecir cuál sería el candidato para presidenciable en unas elecciones. Entonces es un poco más es un avance un poco más de lo que sería en el tema de probabilidades. También podemos predecir si una imagen es de un perro, de un gato o lo que sea. Básicamente son predicciones las que se lanzan y con cierto grado de efectividad. Entonces, si tenemos 100% de efectividad, entonces estamos bien seguros. Y eso va a depender del tipo de algoritmo que utilicemos, del tipo de herramientas que utilicemos y de la calidad de los datos que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, si vamos a entrenar redes neuronales que
van a reconocer perros y gatos, tenemos que tener buenas fotos de perros y buenas fotos de gatos. Entonces, y no mezclar, por ejemplo, si vamos a reconocer perros, no meter un gorila dentro de las fotos, dentro del conjunto de fotos, porque evidentemente va a distorsionar la información, ¿ok? Entonces depende un poco de la calidad de los datos también. El otro es sistemas que piensan racionalmente, y aquí la idea es descubrir los cálculos que hacen posible percibir y razonar y actuar, es decir, encontrar las leyes que rigen el pensamiento racional. Dentro de este enfoque podemos encontrar la lógica que intenta expresar las leyes que gobiernan de manera de operar la mente. Entonces, este es un enfoque que básicamente es más teórico, porque es básicamente mucho más difícil de lograr esto. Cómo hacer que un sistema piense racionalmente. Y después están los sistemas que se comportan racionalmente. Entonces, aquí la idea es diseñar agentes inteligentes dentro de este enfoque de un agente racional. Es aquel que actúa con la intención de alcanzar el mejor resultado, o cuando hay incertidumbre, el mejor resultado esperado. Un elemento importante a tener en cuenta es que tarde o temprano uno dará cuenta de obtener una racionalidad perfecta, hacer siempre lo correcto. No es del todo posible en entornos complejos. Bueno, acá lo más importante es obtener una buena información, pero hay veces que los datos son muy imprecisos, entonces se agrega cierta incertidumbre a lo que vamos a predecir. Entonces, en realidad lo que se busca son sistemas que se comportan racionalmente, pero no es posible eso en todos los casos. Imagínense que nosotros vamos a alimentar cierta información para la construcción de un edificio, y de buenas a primeras no tenemos muchos datos de cómo construir ese edificio. Entonces, los ingenieros civiles van a cargar del sistema ciertas informaciones, pero al iniciar el proyecto todavía no tienen toda esa información, o porque no sabemos todavía el cálculo exacto de todas las estructuras que va a tener el edificio, o bien el cliente solicita algunas cosas, algunos requerimientos que no sabemos si va a soportar o no la estructura. Entonces, a veces el cliente puede solicitar alguna cuestión bastante específica que quiere que tenga el edificio, pero no, la física en sí no sabemos si va a soportar. Entonces, eso hay que analizar y ver en diferentes etapas de la construcción. Entonces, esto es una arquitectura en espiral. Entonces empezamos a indagar en un principio, luego vamos aumentando esa de información hasta que tenemos todo el cúmulo conjunto de informaciones que nos permitan emitir un juicio final, ¿ok? Pero ¿qué pasa? En una etapa temprana de un diseño no podemos todavía tener todas las informaciones de la construcción en sí, de cualquier proyecto que llevemos a cabo. Inclusive si fuera a desarrollar un proyecto de software, al principio del proyecto no sabemos todavía cómo va a quedar el proyecto terminado. Entonces se realiza en etapas sucesivas todo el progreso de eso. Y si nosotros cargamos en un sistema inteligente de inteligencia artificial, el sistema, aunque es muy vaga la información, ya nos debe predecir algo, nos debe dar cierta información. Entonces, nosotros hacemos una consulta y el sistema responde, aunque el sistema todavía no tiene los datos precisos. A esto se refiere sistemas que tengan que tener cierta efectividad del uso de los datos. Entonces, la demanda computacional que implica es demasiado grande, por lo que debemos conformarnos con una racionalidad limitada. Okay. Entonces, a ciertas etapas de ciertos proyectos de diseño de cualquier cosa que nosotros vamos a hacer, todavía no tenemos toda la información necesaria para poder emitir una información que sea verdadera.
¿ok? Bueno, entonces la inteligencia artificial, existen varias disciplinas que contribuyen en sí para que se pueda generar esto, ¿ok? Tenemos la filosofía, que dio su aporte, así como lo da la psicología y lo da las matemáticas. ¿Ok? Dentro del concepto de la filosofía hay algo bastante interesante que se denomina IA débil y IA fuerte. ¿Ok? IA débil es la situación actual de la inteligencia artificial y IA fuerte quizás sea en un futuro. Eso significa que IA débil es cuando todavía un humano es superior a una inteligencia artificial de una máquina o de un software. Y IA fuerte será cuando las máquinas nos superen ampliamente, ya sea de software o de hardware. Entonces, es ese concepto. Son ideas y conceptos que se fueron generando en el tiempo y han definido lo que es una IA débil y una IA fuerte. Una IA débil es porque todavía la inteligencia de las máquinas no van a superar al hombre. Y IA fuerte será cuando las computadoras o las máquinas superen al hombre. Dentro de las máquinas, algunas de las nociones que se utilizan para poder hacer las redes neuronales, básicamente es lo que se utiliza con álgebra lineal, que es su base. Y después se utiliza también el cálculo para las probabilidades. Y ahí se desprenden dos conceptos importantes, que es el Machine Learning y el Deep Learning. El Machine Learning es el aprendizaje automático y ese ejemplo que nosotros vemos de colocar ciertas fotos y que la computadora va a aprender esas fotos. Entonces va a poder distinguir entre perros, gatos, gorilas o lo que sea, de acuerdo a los datos de entrenamiento. Y el Deep Learning, como dice su nombre, Deep, que es profundo, entonces que es un aprendizaje profundo, y es básicamente una modificación del Machine Learning. ¿Y cuál es la diferencia entre el Machine Learning y el Deep Learning? El Machine Learning todavía el programador mete en las manos, el que va a programar estos sistemas mete en la mano, y básicamente todavía la decisión es a través de un algoritmo, a través de un algoritmo que genera esa persona. Entonces, la gente que genera un Machine Learning todavía genera un algoritmo hecho por él mismo. Y los algoritmos de Deep Learning son algoritmos que la propia inteligencia artificial va creando. Entonces la misma inteligencia artificial va creando su propia lógica. De estos sistemas, por ejemplo, van a encontrar algunas informaciones que básicamente Facebook creó una inteligencia artificial, así dice. Facebook creó una inteligencia artificial donde dos chatbots se comunicaban y ellos podían entender en un principio qué era lo que se estaban comunicando y después cambiaron de lenguaje y entre ellas se comunicaban y ya los humanos ya no entendían esa comunicación. Entonces decidieron apagar ese programa que estaba corriendo y ya no lo utilizaban. Entonces Deep Learning ya no lo programa. O sea, sí, la gente que desarrolla prepara todo el ambiente, pero una vez que esté funcionando, las máquinas o el sistema en sí, mediante su lógica, se va intercambiando y va a generarnos diferentes situaciones. Un caso parecido, se le contrató en Estados Unidos a una empresa que desarrolló sistemas en Deep Learning para un sistema financiero. Y ese sistema financiero lo que tenía que hacer es decir si una persona es factible o no de dar un préstamo. Entonces, si tiene o no tiene riesgos para que pueda hacer un préstamo. Imagínense una cooperativa. Entonces, yo me voy a solicitar una cooperativa, un préstamo, y a la semana siguiente me dicen, sí, señor, su crédito está aprobado y puede retirar el dinero, ¿ok? O bien, usted no tiene la capacidad de pago de ello y no le podemos otorgar ese préstamo, ¿ok? Esa información fue introducida en un sistema de Deep Learning y
a muchos clientes que eran buenos pagadores, a muchos clientes que tenían la solvencia económica capaz de poder pagar ese préstamo, se le había rechazado. Entonces hubo ciertas protestas de esos clientes a la financiera en Estados Unidos, al sistema financiero en Estados Unidos. Entonces se le llamó a la empresa que construyó este sistema hecho en Deep Learning y le dijeron, la respuesta que se les dio a la financiera básicamente fue desarrollado con Deep Learning y nosotros no tenemos la idea de cómo actualmente fue cambiando eso. Entonces es una inteligencia artificial que gracias a su propia forma de poder trabajar, a partir de una modificación del Machine Learning, genera códigos que ya no están manejados por el programador, ¿ok? Entonces es algo bastante interesante. Es casi igual a un Machine Learning internamente, solo que utilizas más redes neuronales para poder generar eso, ¿ok? Y bueno, y hay otro software también que tengan que ver con inteligencia artificial es sistemas de optimización matemática. Uno de los sistemas de optimización matemática que se utilizan más a menudo para poder comparar estos son los sistemas de Google Maps, donde básicamente ustedes le piden llévame de este punto A hasta este punto B y el sistema internamente va a buscar el camino más corto. Esos son algoritmos de optimización. Entonces, existen muchos algoritmos de optimización, entre ellos también algunos que se utilizan para romper claves de Wi-Fi o algunos que se utilizan para entrar en sistemas que son restringidos para descubrir claves, o también en algunos sistemas de juegos o algunos sistemas en la industria, todas que tengan que ver con matemática o optimización. Entonces, también existe una parte de optimización y otras de probabilidades dentro de los sistemas. Esta rama de optimización se utiliza mucho en tesis, donde básicamente algún tipo de algoritmo de optimización se aplica para optimizar ciertos procesos. Y eso está también dentro de las ramas de la inteligencia artificial, aunque no usan generalmente el algoritmo de Machine Learning y Deep Learning, que son básicamente redes neuronales, utilizan otro tipo de algoritmo que se llaman algoritmos de optimización, ¿ok? Entonces es otra rama de la inteligencia artificial. Después están las redes de probabilidades estadísticas, donde utilizan las probabilidades estadísticas para producir informaciones útiles. Y por último, vamos a ver este video. Voy a compartir otra vez la pantalla. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy les voy a hablar sobre inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Inteligencia artificial y machine learning o aprendizaje automático a menudo se usan indistintamente sin conocer exactamente a qué se refiere, pero ahora se ha agregado un nuevo término que cada vez escuchamos más y más, y es deep learning o aprendizaje profundo. Estas son palabras de moda que casi todos los días escuchamos, pero ¿cuál es el significado real de cada uno de ellos?
humanos? ¿Cuál es la tecnología detrás de esto? ¿Cómo se hacen estas funciones inteligentes? De esto precisamente te voy a hablar hoy. El propósito de estos tres conceptos es el de imitar al ser humano, o en todo caso, hacer actividades que nosotros normalmente hacemos. Por ello, lo primero que les voy a indicar es algunas de las características que nosotros tenemos para así continuar con este video. Primeramente, nosotros nos comunicamos con facilidad con otras personas. Esta comunicación puede ser tanto verbal como de manera escrita. También tomamos decisiones tomando en cuenta las experiencias que hemos vivido, así como con la información que hemos recolectado a lo largo de los años. Y obviamente, cada día aprendemos nuevas cosas gracias a los errores cometidos y las experiencias vividas. Y por último, recordamos gran parte de lo que hemos vivido en nuestras vidas. Cada uno de estos son las características fundamentales que se desea replicar con la inteligencia artificial. Por esa razón debemos comenzar a entender que la manera más fácil de pensar en su relación es visualizándola como círculos. La inteligencia artificial, la idea que vino primero, la más grande y a su vez la más compleja, ya que abarca mucho más área que en conjunto forma este concepto. Seguidamente tenemos Machine Learning, o como en ocasiones se le conoce como aprendizaje automático, la que floreció más tarde y con la que se ha podido acercar más a tener resultados más satisfactorios que en otras tecnologías. Y finalmente llegamos a Deep Learning o aprendizaje profundo, la que está impulsando la explosión en esta área hoy en día y la que está atrayendo más y más personas a estudiarla y a su vez desarrollarla. Ahora definamos cada una de ellas para entenderlas mejor y ver exactamente sus referencias y a su vez sus relaciones. Comencemos con la inteligencia artificial. En el sentido más amplio, describe las diferentes formas en que una máquina interactúa con el mundo que los rodea. Este es el término más usado para intentar hacer que las computadoras piensen de la manera en que los humanos piensan, ser capaces de simular los tipos de cosas que los humanos hacen y, en última instancia, resolver los problemas de una manera mejor y más rápida que nosotros. La inteligencia artificial en sí es un término bastante genérico para resolver tareas que son fáciles para los humanos, pero difíciles para las computadoras, incluyendo todo tipo de tareas como hacer trabajos creativos, planificar, moverse, hablar, reconocer objetos y sonidos, realizar transacciones sociales o comerciales, entre otros. Este es el área más próxima a los humanos. Con ella se puede interactuar con nosotros utilizando nuestro mismo lenguaje sin necesidad de utilizar palabras claves ni nada parecido. Esta es la que ha tomado más años, pero ya se está empezando a lograr de manera exitosa. Un ejemplo de esto lo podemos ver con los teléfonos iPhone con el asistente Siri. Una persona puede solicitarle información sobre el clima de un lugar específico y ella en pocos segundos responderá con la respuesta correcta. Pero, ¿cómo hace esto? A pesar que parece simple, no lo es. Acá la solución le llega al asistente utilizando el lenguaje natural y debe procesarlo. Recuerda que es una máquina que solamente entiende ceros y unos, por lo que debe transformar la onda de sonido en algo que ella entienda, en este caso, ceros y unos. Una vez realizado esto, debe buscar la información. Lo puede hacer utilizando las aplicaciones instaladas en el celular o directamente en la web. En este caso, como lo que estamos solicitando es el clima en una ciudad, busca la información directamente en la aplicación correspondiente para dar la respuesta. Acá vuelve el proceso de que una máquina se haga entender por un humano en lenguaje natural, por lo que esos ceros y unos se vuelven a transformar ahora en una onda de sonido para dar respuesta al usuario. Todo este proceso se hace en segundos, pero todo eso se logra gracias a las tecnologías tan avanzadas que tenemos hoy en día. Este es solo un pequeño ejemplo de inteligencia artificial. Inclusive, exactamente así es como funciona Alexa, el asistente virtual de Amazon. Pasemos ahora a hablar sobre Machine Learning. A este concepto se llegó después que por muchos años los investigadores probaron muchos enfoques para crear la inteligencia artificial, por lo que llegaron a la conclusión de que en vez de programar computadoras para que sean inteligentes mediante rutinas de software codificadas manualmente para realizar una tarea en particular, se les diera a las máquinas acceso a una gran cantidad de datos de muestras y los codificara para encontrar patrones o aprender por sí mismo cómo actuar la tarea. Por lo tanto, Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial y el enfoque principal es el de aprender en lugar de solo programar computadores. Aquí una máquina utiliza algoritmos complejos para analizar una cantidad masiva de datos, reconocer patrones entre los datos y hacer una predicción, sin requerir que una persona programe instrucciones específicas en el software de la máquina. Veamos un ejemplo. Tenemos este animal y queremos conocer cuál es el sonido que hace.
por lo que introducimos una foto del animal a nuestro algoritmo y según la experiencia de este, lo aprendido con la data entregada, podrás reconocer el animal y determinar exactamente cuál es el sonido que hace. Como podemos observar, acá el algoritmo da una predicción de acuerdo a lo aprendido, lo cual es el propósito fundamental con esta tecnología. Machine Learning se basa en enfoques algorítmicos que a lo largo de los años incluyeron el aprendizaje de árboles de decisión, la programación de la lógica regresiva, el agrupamiento, el aprendizaje de refuerzo, entre otros. Pero solo los desarrollos en el área de las redes neuronales que están diseñados para funcionar clasificando la información de la misma manera que lo hace un cerebro humano permitieron un gran avance y precisamente a este es lo que se conoce como Deep Learning o aprendizaje profundo. Deep Learning lleva la inteligencia de la computadora aún más lejos. Estas redes imitan la conectividad del cerebro humano, clasifican conjuntos de datos y encuentran correlaciones entre ellos. Con su nuevo conocimiento adquirido sin intervención humana, la máquina puede aplicar sus conocimientos a otros conjuntos de datos. Cuantos más datos tenga la máquina a su disposición, más precisas serán sus predicciones. Esta es la tecnología que ha tenido más auge en los últimos años, por todo lo que ha podido conseguir. Utiliza los principios de los algoritmos básicos de Machine Learning en conjunto, intentando modelar abstracciones de alto nivel en datos usando arquitecturas compuestas. Esta definición puede ser compleja, pero es que con este aprendizaje se puede hacer prácticamente cualquier cosa. La desventaja es que requiere un número superior de datos comparado con los otros algoritmos, pero el mayor inconveniente que tiene es que se requiere tecnología de punta para poder procesar los algoritmos, razón por la cual no ha sido hasta ahora que se ha venido desarrollando este aprendizaje. Un ejemplo de lo que puede hacer este algoritmo es tomar una foto en blanco y negro y colocarle color, determinando cada uno de los elementos que contiene para así determinar qué color se beneficia y cuál no. Si ya tienes claro estos tres conceptos, ahora podemos ver un ejemplo en donde abarque cada uno de ellos y puedas entenderlos mejor. Digamos que eres un amante de la lectura, por lo que realizas una consulta en Amazon Kindle para que te recomiende un libro escrito en los años 80 sobre aventura. Pero como sabemos, en los años 80 no era común encontrar libros digitalizados, por lo que explicaremos este proceso desde sus inicios. Comenzamos con todos los libros, sin importar género y año, que se encuentran en papel. Lo primero que debemos hacer es digitalizarlos, convertir cada una de las hojas en digital. Este proceso se puede llevar a cabo tomando una foto para después procesar esta foto y convertirla en palabras para finalmente sea un texto completo. Finalizado todo este proceso, ya tenemos nuestros libros en digital, pero en este punto no sabemos el género del libro ni el año, porque en ningún momento lo hemos definido. Por lo tanto, ahora procedemos a verificar los textos digitalizados que de acuerdo a los escritos se pueda definir el género del texto. Realizado todo este proceso, ya el algoritmo o robot de Amazon Kindle puede recomendarte un libro de los 80 sobre aventura. En todo este proceso se utilizaron algoritmos de Machine Learning y Deep Learning. ¿Serías capaz de identificar en dónde fueron utilizados? Pues el algoritmo de Deep Learning fue utilizado cuando procedimos a digitalizar los libros. Acá tomamos las imágenes de los libros y las analizábamos para identificar las letras y palabras y poder crear los textos. Todo este proceso se refiere a Deep Learning. Ahora, el algoritmo de Machine Learning lo utilizamos cuando escaneamos cada uno de los textos para verificar el género a que correspondía. Acá utilizamos la tecnología de minado de texto para cumplir con este proceso. Y finalmente, inteligencia artificial es el proceso completo. Es la unión de cada uno de los elementos acá descritos para cumplir con el propósito final que era un libro sobre aventuras de los años 80. Como podemos observar dentro de la inteligencia artificial, podemos conjugar algoritmos de Machine Learning y Deep Learning y que en conjunto pueden cumplir con un propósito. Ahora veamos el ejemplo más común que vemos cuando pensamos sobre inteligencia artificial, que es la de un robot. El robot siempre ha sido el icono de la inteligencia artificial, pero precisamente con este ejemplo quiero demostrarte que dentro de este término se conjugan más ramas para llevar a cabo un propósito final. Entonces, para que un robot funcione perfectamente, necesitamos Deep Learning, que sería el cerebro de nuestro robot. Como ya lo hemos dicho, esto funciona como las redes neuronales de nuestro cerebro. También debe funcionar la visualización computacional, que sería una rama dentro de Machine Learning y Deep Learning, y será la encargada de verificar todo lo que vea nuestro robot. Seguidamente debemos implementar el proceso
procesamiento del lenguaje natural para que pueda hablar de manera normal con los humanos. Y obviamente necesitamos los algoritmos de Machine Learning para que cada una de estas tecnologías trabajen de manera adecuada. Ahora te pregunto a ti, ¿tú crees que con esto nuestro robot va a funcionar correctamente? Pues no, con todo esto nuestro robot aún no va a poder caminar y actuar por completo como un humano, porque para ello necesitamos del área de robótica, así como también necesitamos de ramas como la física, mecánica e inclusive de diseño industrial. Cada una de estas ramas e inclusive muchas otras son las que completarán que nuestro robot funcione correctamente y sea casi igual que un humano. Por esta razón, en mi opinión, la inteligencia artificial no puede enfocarse solamente en Machine Learning y Deep Learning. Al final es un conjunto de disciplinas que trabajan entre sí con el propósito de cumplir un objetivo específico. Obviamente, Machine Learning y Deep Learning son fundamentales dentro de la inteligencia artificial, pero se deben complementar con otras disciplinas. Si entiendes esto, ahora piensa en los automóviles autónomos, los que van sin conductor. Acá se utilizan muchos algoritmos de Machine Learning y Deep Learning, pero también cuenta con bastante mecánica, robótica e inclusive física y matemática. Y cada una de estas disciplinas se complementan entre sí. En resumen, la inteligencia artificial implementa en todas las técnicas posibles que permite a las computadoras imitar a los humanos. Machine Learning o aprendizaje automático es un subconjunto de inteligencia artificial que utiliza métodos estadísticos para permitir que las máquinas mejoren las experiencias. Y finalmente, Deep Learning o aprendizaje profundo es un subconjunto de Machine Learning que hace que sea factible el cálculo de la red neuronal multicapa. Espero que hayan entendido estos tres términos. En caso de que tengas alguna duda al respecto, me lo puedes dejar en los comentarios y con gusto te responderé lo más pronto posible. Si deseas más información sobre este tema, puedes pasar por el blog. El link te lo dejo en la cajita de información. También te invito a que te suscribas a este canal, en donde frecuentemente estaré subiendo información sobre este tema. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Chao. Bueno, ok. Entonces con ese video tenemos una panorámica de lo que es Machine Learning y Deep Learning y dónde interactúa la inteligencia artificial. Antes que me olvide, y es algo más importante, ¿cómo vamos a considerar la asistencia? Entonces, cada semana van a ingresar en el foro y van a responder lo que está ahí. Y eso les va a servir como para marcar su presencia. Entonces, esta semana lo que van a hacer es presentarse. Entonces, como dice acá, vamos a considerar para todas las semanas que se complete el foro, así vamos a medir la asistencia de la materia. Entonces les pido que cada semana entren aquí y completen el foro para poder obtener su asistencia. Entonces, no se olviden de completar en el foro semanal. Cada semana va a ser la forma que se pueda controlar la asistencia. Por favor, que en esta primera clase entonces ingresen al foro y se presenten. Entonces, en este caso, mi nombre es Walter Escurras, soy el docente de esta materia de inteligencia artificial y durante todo el semestre y les doy la bienvenida dentro de la materia. Entonces, ustedes se van a presentar de qué semestre son, de qué carrera y sus datos que quieran compartir con sus otros compañeros, compañeras, ¿ok? Y luego vamos a crear un grupo de WhatsApp para poder comunicarnos y pasar ciertas informaciones que son de relevancia dentro de la materia, ¿ok? Pero aquí lo más importante es que completen el foro. Quizás sean compañeros de semestre o no. Entonces pueden interactuar y conocerse también dentro de la materia los que están cursando. Entonces, de repente estas informaciones les pueden ser útiles, por ejemplo, para hacer trabajo práctico o para poder tener otras interacciones dentro de la materia, ¿ok? Por de pronto, eso es lo que tienen que completar. Entonces, ahí les dejo para que ingresen. Después acá tienen el material cada semana voy a ir subiendo los materiales. El PowerPoint de la clase de hoy, que es
inteligencia artificial parte 1. Entonces bajan eso, inclusive tienen todos los videos ahí que estoy mostrando. Está todo completo ahí. Después, conocimientos previos, puse qué se entiende por programación imperativa, que es básicamente la forma natural de programación que nos enseñan a todos. Después la programación orientada a eventos, que es este tema de poder hacer clic aquí o tener todas estas herramientas gráficas de forma interactiva, que es orientada a eventos. Y programación orientada a objetos, que se desprende un poco de la misma orientada a eventos y que entiende por inteligencia artificial. Entonces puede consultar materiales o bien algo personal de qué se entiende por inteligencia artificial y lo van a colocar aquí. Eso es como tareas de conocimientos previos, y dentro de lo que tienen que completar como tarea de conocimiento previo, a ver, está este cuestionario. Entonces me voy hasta aquí y la tarea básicamente tienen ahí para poder realizarla. Ahora que vivimos en un mundo de inteligencia artificial, sin leer el material previo que entiendes por inteligencia artificial, entonces con tus palabras vas a colocar qué es inteligencia artificial. 2. Puedes buscar recursos de libros o en internet de algunas aplicaciones de inteligencia artificial. De hecho, algunas aplicaciones están en un video, en el material que hoy damos de clase. Ahí también tienen eso. O pueden buscar otros recursos en internet, no hay problema. De una de esas que mencionas, dentro de la lista que mencionas, que aquí van a citar, y dentro de eso van a elegir uno y explicar realmente qué es. Por ejemplo, ¿qué es ChatGPT? ¿Verdad? Es un sistema de inteligencia artificial que nos permite, mediante una interfaz, tener comunicación con un lenguaje natural a través de sistemas por comandos, donde se realiza una petición y el sistema responde. Eso puede ser lo que hayan elegido, por ejemplo, si hayan elegido ChatGPT. Y prueba ChatGPT si es que nunca lo has probado, y le pueden solicitar, por ejemplo, que realice un algoritmo, que haga una pregunta, ¿verdad? Y qué tan efectivo o no te parece esa herramienta, ¿ok? O cualquier herramienta que ustedes consideren de inteligencia artificial, que hoy en día hay unos cuantos, hay algunos que ustedes escriben en alguna referencia y les devuelve un gráfico, una imagen, entonces, o una presentación, entonces ustedes pueden elegir eso. O qué tan efectivo puede ser esos sistemas. Hay un sistema que no me acuerdo ahora, un sistema en línea que es una aplicación, y básicamente lo que se le pide es escribir ahí unas condiciones para diseño gráfico. Entonces, generame, por ejemplo, generame una imagen de un Ferrari y que diga algo, que diga, por ejemplo, cuántos kilómetros tiene de recorrido. Ustedes solicitan eso y la mayoría de los sistemas de generación les va a dibujar el vehículo, les va a colocar el vehículo, y lo que no va a hacer bien es, por ejemplo, la parte de las descripciones de lo que ustedes solicitan, que coloquen literalmente ahí, por ejemplo, tantos kilómetros recorridos. Eso no lo puedo hacer. Yo probé unos cuantos, entonces sí que hay algunos mejores o no. Y la parte que es de letras no lo hace muy bien, mezcla todas las letras. No tiene esa inteligencia todavía para poder generar gráficos con letras que sean inteligibles por nosotros, ¿okay? Entonces, es eso. Busquen algo, o si les parece que ya probaron alguna herramienta y no les satisfizo, entonces describan que no les satisfizo. O si bien les pareció formidable o con una satisfacción de un 90 o 100%, describen ahí. Entonces, algo que ustedes han probado o quieran probar y lo colocan aquí. Bueno,
Eso es lo que corresponde a las tareas de conocimiento previo, pero como les dije, básicamente lo que sí quiero es que hagan la completen del foro para que puedan obtener la presentación. Bueno, y después, dentro del mismo PowerPoint, acá tienen un video más. Eso ya les dejo para que ustedes puedan ver cuando tengan tiempo en la semana, ¿ok? Y hasta acá entonces nuestra clase de hoy. Acá básicamente lo que van a encontrar son algunas aplicaciones de inteligencia artificial, que es parte del trabajo práctico de sí que van a hacer. Entonces pueden ver eso o elegir otro, o cualquier texto que les cite cuáles son algunas aplicaciones de inteligencia artificial. Bueno, entonces hasta aquí las clases entonces, y nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. Voy a crear el grupo de WhatsApp para poder comunicarnos más fácil y poder interactuar en algunas cosas puntuales que necesitemos interactuar, ¿ok?